Míralos bien. Acerquémonos a esos muros de granito de 1,5 metros de espesor. Siente el frío que emana de la piedra viva, esa que se supone que te protege del Atlántico, pero que en realidad solo sirve para recordarte que estás enterrado en vida a 45 metros sobre el abismo. Estás ahí, en la galería de la linterna. El olor es denso, casi sólido. Huele a parafina quemada, a aceite de ballena y a ese aroma metálico de la fricción constante de los engranajes. Es el olor del progreso. Es el olor de la civilización intentando clavar una pica de luz en el corazón de la negrura absoluta. James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur no son héroes, son operarios de una maquinaria que no perdona el más mínimo bostezo. Tú, que me escuchas desde la comodidad de tu habitación, con la luz eléctrica a un solo clic de distancia, no puedes entender lo que significa generar la luz. No es un interruptor, es una batalla física. Siente el peso de los bidones de aceite subiendo por la escalera de caracol. ¡Clac! 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 Tus pulmones arden. El aire arriba es escaso, viciado por el calor de la combustión. Fíjate en el protocolo. No es cortesía, es supervivencia. El Northern Lighthouse Board no deja nada al azar. El diario de bitácora reposa sobre la mesa de caoba. Cada hora tiene su tarea. Limpiar la lente de Fresnel con gamuza pura para que ni una mota de polvo desvíe el haz. Dar cuerda al mecanismo de rotación, ese péndulo gigante que dicta el pulso de la isla. Si el mecanismo se detiene, el mensaje al mundo es claro. Estamos muertos. O peor, hemos dejado de ser hombres. Pero observa las grietas en esa disciplina. Mira a Donald MacArthur. Es el guardián ocasional, un parche en una tripulación que debería ser de acero. Los registros dicen que es volátil, que sus manos tiemblan un poco más de lo debido cuando el viento sube de tono. Los otros dos lo miran de reojo. El aislamiento en Eilean Mor no es soledad, es una convivencia forzada donde el ruido de un compañero masticando puede sonar como un disparo tras 3 semanas de tormenta. ¿Sientes esa vibración bajo tus botas? No es el mecanismo del faro. Es el impacto de las olas en la base del acantilado, 100 pies más abajo. La torre oscila, apenas unos milímetros, imperceptible para un turista, pero para ellos el recordatorio de que la roca sobre la que caminan es un hueso que el océano está royendo lentamente. Recuérdalo mientras ajustas el volumen de tu dispositivo. Para estos hombres, el 7 de diciembre de 1899 fue el triunfo de la ingeniería. Un año después, esa misma ingeniería es un ataúd vertical. El aceite está en los depósitos, las lámparas están pulidas, el orden es absoluto, casi obsceno en su perfección técnica. Pero fuera el barómetro está sufriendo un espasmo. La presión cae. El cielo ha cambiado de un gris plomo a un violeta sucio que anuncia que el Atlántico ha perdido la paciencia. Tú estás seguro, ellos creen estarlo, pero la diferencia entre un hogar y una tumba en este lugar es simplemente mantener la mecha encendida. Y el reloj está a punto de detenerse. Disfruta de tu seguridad un poco más, porque en el próximo acto vamos a ver qué ocurre cuando el sistema falla y el hombre más inestable del grupo decide que las reglas ya no importan. Cierra los ojos y siente el balanceo. No es un columpio, es el vapor Arctur luchando contra una pared de agua negra a medianoche. Es el 15 de diciembre de 1900. Estás en el puente de mando, tus manos entumecidas dentro de los guantes de lana empapados y el viento te corta la cara como si fuera cristal molido. Buscas un punto de referencia, buscas la salvación en el horizonte. Debería estar ahí. El faro de Eilean Mor. Una lanza de 140.000 candelas cortando la oscuridad cada pocos segundos. Un pulso. Una prueba de que la humanidad sigue ahí, vigilando. Pero no hay nada. Miras una y otra vez, frotándote los ojos irritados por la sal. Solo ves el vacío, un agujero negro donde debería haber una advertencia. Tú, que ahora mismo tienes una pantalla iluminándote el rostro, no puedes concebir lo que es la oscuridad absoluta en alta mar. No es falta de luz, es una presencia física que te aplasta. El faro está muerto. Y si el faro está muerto, algo se ha roto en el orden natural del mundo. Mientras el Arctur anota en su cuaderno de bitácora ese fallo técnico, una simple línea de tinta negra que sentencia a 3 hombres, entremos nosotros en la torre. Siente el cambio de presión. Fuera el Atlántico ruge, pero aquí dentro el silencio es lo que te hiere los oídos. Sube los peldaños. No hay pasos. No hay voces discutiendo sobre el racionamiento o el clima.
Solo el tic-tac agónico de los relojes de pared que se quedan sin cuerda. Es el sonido de la entropía. Las lámparas de la linterna están frías al tacto. Están limpias, sí. El aceite está ahí, esperando una cerilla que nunca llegará. El trabajo matutino del día 15 se hizo. Alguien pulió ese cristal. Alguien se aseguró de que todo estuviera listo para la noche. Y luego, el vacío. ¿Qué pasó en esas horas entre el mediodía y la medianoche? ¿Sientes ese escalofrío? No es el clima. Es la comprensión de que el protocolo, esa Biblia del Northern Lighthouse Board, ha sido triturado. La regla de oro, la que se graba a fuego en la mente de cada guardián, dice que la torre nunca, bajo ninguna circunstancia, se queda sola. Siempre debe haber un hombre en el puesto. Siempre. Pero los tres se han ido. Mira hacia la cocina. Hay una silla volcada en el suelo, como si alguien se hubiera levantado con una urgencia violenta, golpeando la madera contra las losas. No hay restos de comida, no hay platos sucios, solo esa silla señalando hacia la puerta. Y aquí está el detalle que debería hacerte sudar, a pesar de tu manta y tu techo seguro. Faltan 2 impermeables, solo 2. Donald MacArthur, el hombre de temperamento explosivo, el que no debería estar allí, salió a pecho descubierto. Salió en mangas de camisa a enfrentarse a vientos de fuerza 10. ¿Por qué? Imagínatelo, no te imagines un fantasma. Imagina el pánico real. Imagina a Ducat y Marshall corriendo hacia el desembarcadero oeste porque algo, una barca, un suministro, una cuerda se está perdiendo. Y MacArthur, desde la ventana, ve que algo sale terriblemente mal. Se olvida del abrigo, se olvida de la regla de oro, se olvida de su propia vida y corre hacia el exterior, dejando la puerta abierta tras de sí. El faro es ahora un monumento al abandono. La luz que debería guiar al Archtor está apagada porque el factor humano, ese eslabón débil de la ingeniería, ha colapsado. Siente el frío de la mecha apagada. Mientras el barco se aleja en la oscuridad dejando atrás la roca silenciosa, tú empiezas a entender que lo que viene ahora no es una desaparición. Es una ejecución por parte de los elementos. El reloj se para. El péndulo deja de oscilar. Y en la oscuridad de Eilean Mor, el Atlántico empieza a reclamar su propiedad. Olvida las historias de barcos fantasma. Olvida los tentáculos y las maldiciones. Lo que vas a ver ahora es física pura, y la física no tiene piedad. Baja conmigo por el sendero tallado en la roca hacia el desembarcadero oeste. Siente cómo el aire se vuelve más denso, más salado, más hostil. Aquí es donde el Atlántico dejó su firma en diciembre de 1900. Mírate las manos. Están calientes, ¿verdad? Estás tocando una pantalla o un teclado, objetos ligeros, frágiles. Ahora mira esa barandilla de hierro forjado a tus pies. Tiene 5 centímetros de grosor. Está anclada al granito con pernos de plomo. Y está retorcida como si fuera un hilo de cobre sobrante en las manos de un gigante caprichoso. No ha sido doblada, ha sido masticada por la presión. Estamos a 33 metros sobre el nivel del mar. Eso es un 11º piso. Imagina estar en la ventana de un edificio de 10 plantas y que el océano te escupa en la cara. Robert Muirhead, el superintendente, subió por aquí en enero de 1901 y lo que vio le hizo dudar de su propia cordura técnica. Una caja de suministros, pesada, reforzada, desaparecida. En su lugar, solo astillas incrustadas en las grietas de la piedra. Pero lo que realmente debería helarte la sangre es esa roca. Mírala. Es un bloque de basalto de más de 1 tonelada. Estaba incrustado en el acantilado, formando parte de la defensa natural de la isla. El agua no solo la arrancó de su sitio, la levantó y la lanzó sobre la vía del tren de suministros como si fuera un guijarro. Para mover una masa así a esa altura, se necesita una fuerza de impacto que la mente humana no está diseñada para procesar sin quebrarse. Tú crees que el agua es líquida. En Eilean Mor, el 15 de diciembre, el agua era un martillo de demolición de 1000 toneladas moviéndose a 80 kilómetros por hora. Cuando una ola de ese calibre golpea el desembarcadero, el aire atrapado en las grietas se comprime con tanta violencia que hace explotar la roca desde dentro. Es una microdetonación constante. Imagina ahora a los 3 guardianes. Ducat y Marshall están ahí abajo, intentando asegurar el equipo. Creen que están a salvo porque están arriba, en la plataforma de los 30 metros. No ven venir la anomalía. Una ola descomunal, una pared de agua negra que se eleva por encima de lo posible, alimentada por una marea de tormenta que el barómetro ya había anunciado. Siente el impacto.
No hay tiempo para gritar. El agua no te arrastra, te aplasta contra el granito antes de succionarte hacia el abismo. Tus huesos se convierten en grava antes de que tus pulmones se den cuenta de que ya no hay aire. ¿Y MacArthur? Él está arriba en la torre. Mira por la ventana y ve el desembarcadero desaparecer bajo una montaña de espuma blanca. Ve cómo sus compañeros son borrados del mapa. Y ahí es donde el orden se rompe. El hombre violento, el hombre inestable, comete el error final. Sale corriendo, sin abrigo, sin protocolo, hacia el lugar donde la muerte acaba de golpear. Cree que puede ayudar. Cree que el mar ha terminado su banquete. ¡Qué arrogancia! Miras el hierro retorcido y comprendes que no hubo lucha entre hombres. Hubo una ejecución sumaria por parte de un océano que decidió que ese faro era un insulto a su dominio. El hierro se rinde. La roca se rinde. ¿Qué oportunidad crees que tuvieron 3 pedazos de carne y hueso contra la hidrodinámica del caos? Disfruta de tu solidez mientras dure. En la próxima parte, entraremos en la mente de MacArthur para entender por qué la silla volcada es la verdadera marca del horror. Hablemos de la carne. Hablemos de la grieta en la estructura que ningún ingeniero pudo prever, el carácter de Donald MacArthur. Lo llamaban el guardián ocasional. En el mundo de los faros, esa palabra es un eufemismo para decir que eres el último recurso, el hombre que llena el vacío cuando el sistema falla. MacArthur no era un monje del mar como Ducat, era un hombre de mecha corta, propenso a las riñas, un tipo que llevaba la tormenta dentro mucho antes de llegar a la isla. Tú, que te consideras una persona civilizada bajo la luz de tus lámparas, no conoces el efecto del aislamiento total con alguien a quien desprecias. Pon a 3 hombres en una roca de 200 metros de largo por 100 de ancho. Quítales el contacto con el mundo. Añade un invierno atlántico y el zumbido constante de la muerte golpeando la puerta. El resultado no es la camaradería, es la erosión del alma. Entra de nuevo en la cocina del faro, mira la silla volcada. Los registros oficiales de Moore la mencionan como un detalle menor, pero para un analista es un grito congelado en el tiempo. Una silla no se cae sola. Una silla se vuelca cuando un hombre salta con la adrenalina disparada, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. Aquí es donde la leyenda se pudre y queda la realidad técnica. Imagina la escena. Ducat y Marshall están abajo en el desembarcadero oeste, intentando salvar lo que queda de las grúas frente a una marejada que sube con una velocidad antinatural. MacArthur está en la torre. Tiene órdenes estrictas de no abandonar su puesto. Es el último testigo. Y desde la galería de la linterna ve la ola. Esa pared de agua de la que hablamos antes, esa masa de 1000 toneladas de impacto hidráulico. Ve a sus compañeros ser engullidos, ve el hierro retorcerse. Y en ese momento, el hombre volátil se quiebra. No hay lógica en lo que hace a continuación. No se pone el impermeable, no se prepara para el exterior. El pánico es un cortocircuito. Fíjate en el detalle sucio que los poetas omiten. MacArthur sale en mangas de camisa. Imagina ese frío. Es un frío que te quema la piel al contacto, un viento que te impide respirar. Pero él corre. Corre hacia el acantilado, rompiendo el protocolo más sagrado del servicio de faros. ¿Por qué? Quizá por un impulso suicida de rescate. O quizá, como sugieren algunos informes menos públicos, hubo algo más. Una disputa previa. Una tensión que explotó en el peor momento posible. Siente la desesperación de MacArthur en el borde del abismo. Está solo. Sus compañeros han desaparecido. No hay cuerpos, solo espuma y el rugido de un océano que parece reírse de sus reglas. Mira hacia atrás, hacia la torre, el refugio. Pero ya no es un refugio, es un recordatorio de su fracaso. Si regresa, tendrá que explicar por qué está solo. Tendrá que explicar por qué rompió la regla de oro. La silla volcada en la cocina es el último acto de una mente que ha dejado de funcionar bajo los parámetros de la razón. No hubo monstruos marinos subiendo por las escaleras. Hubo un hombre desesperado, empapado hasta los huesos en cuestión de segundos, dándose cuenta de que el mar no solo se ha llevado a sus compañeros, sino que lo ha borrado a él también de la existencia. Tú sigues ahí, escuchando, a salvo de la intemperie. Pero MacArthur, en ese último segundo antes de que la siguiente ola lo reclamara a él también, entendió que en Ailean Mor el hombre es solo un error de cálculo en un sistema de fuerzas infinitas. Es el 26 de diciembre, San Esteban.
Para ti, en tu burbuja de tiempo, es un día de sobras de comida y calor de hogar. Para Joseph Moore, es el día en que el frío se le metió en los huesos para no salir jamás. Siente el balanceo del bote de remos mientras se acerca a la escala de hierro. El Hesperus espera detrás, recortado contra un cielo de zinc. No hay nadie en el muelle, no hay señales de vida, no hay banderas, solo el viento. Moore salta a la roca. Sus manos buscan el metal frío. Sube los peldaños de la ladera con el aliento quemándole la garganta. Grita los nombres. James, Tom, Donald. Pero su voz es devorada por el acantilado. No hay eco. Solo el sonido de las olas, que ahora después de la matanza parecen sospechosamente tranquilas. Llega a la puerta del faro. Está cerrada. Saca su llave. La mano le tiembla tanto que el metal golpea contra la cerradura. Clink, clink. Entra. Y lo que encuentra no es el caos de una batalla. Es algo mucho peor. Es la normalidad suspendida. Siente ese aire estancado. Huele a humedad y a lámparas que se extinguieron hace 10 días. La mesa está puesta, pero no hay comida. Los platos están limpios, brillando bajo la luz pálida que entra por la ventana. No hay rastro de la cena servida de las leyendas. Lo que hay es el rastro de una higiene meticulosa antes de la desaparición. Todo está en su sitio. Los suelos barridos, las camas hechas. Es el cadáver de un hogar que sigue manteniendo las formas. Moore sube a la sala de la linterna. Mira los relojes, están muertos. El péndulo de uno de ellos se ha detenido justo en el punto más bajo de su arco, como un corazón que se rinde a mitad de un latido. Moore les da cuerda. El hombre está solo en una isla desierta. Sus amigos se han desvanecido, y lo primero que hace es darle cuerda a los relojes. Es el último acto de fe en un sistema que los ha traicionado a todos. Pero entonces ve la silla de la cocina. Sigue ahí, volcada, y ve las cenizas frías en la chimenea. No se ha quemado carbón en una semana. El frío en esa torre no es meteorológico, es el frío de la ausencia. Es el vacío que deja un hombre cuando sale de una habitación y sabes, con una certeza que te hiela la sangre, que no va a volver a entrar nunca. Tú, que te sientes tan seguro rodeado de tus pertenencias, piensa en esto. Moore pasó esa primera noche solo en la torre. Solo, con 3 camas vacías y el uniforme de MacArthur colgando del perchero, recordándole que su dueño salió a la muerte en mangas de camisa. Moore tuvo que encender la luz, tuvo que limpiar las lentes, tuvo que mantener la ficción de que el faro seguía sirviendo para algo mientras el Atlántico, ahí fuera, se tragaba el secreto de sus compañeros. La tragedia de Flannan no es lo que Moore encontró, es lo que no encontró. Ni una mancha de sangre, ni una nota de despedida, ni un cuerpo en la orilla. Solo el silencio de una maquinaria perfecta que seguía esperando órdenes de hombres que ya no eran más que espuma en la cresta de una ola. Aquí termina la historia que te han contado para que puedas dormir. Los poetas te hablaron de bitácoras con frases de Dios sobre todo, y de guardianes llorando por una tormenta mística. Mentiras. Basura literaria para que el horror sea digerible. La realidad es mucho más sucia y mucho más simple. 3 hombres cometieron un error técnico en el lugar más peligroso de la Tierra, y el Atlántico no concede segundas oportunidades. Mírate ahora. Estás a punto de cerrar este video. Vas a volver a tu vida, a tu café caliente, a la ilusión de que el mundo es un lugar donde las reglas te protegen. Crees que si sigues el protocolo, si eres un buen ciudadano, estarás a salvo. Joseph Moore creía lo mismo. Ducat y Marshall también. Pero el hierro se retuerce y la carne se deshace. El informe de Robert Muirhead fue la sentencia de muerte de la duda. No hubo misterio. Hubo una ola de 30 metros, un incumplimiento de las normas del Northern Lighthouse Board y una silla volcada por el pánico. Lo que queda después de eso no es una leyenda, es un vacío administrativo. El faro de Eilean Mor fue automatizado en 1971. Ya no hay hombres que se vuelvan locos. Ya no hay guardianes que salgan en mangas de camisa a rescatar fantasmas. Solo hay una máquina que parpadea cada pocos segundos, ignorando que bajo sus cimientos de basalto, los huesos de 3 hombres han sido triturados hasta convertirse en arena de mar. ¿Sientes ese vacío? Es el peso de la indiferencia de la naturaleza. A la roca no le importa si fuiste un buen padre, un trabajador cumplidor o un hombre violento como MacArthur. Para el océano, solo eres masa desplazable, igual que esa piedra de 1 tonelada que fue arrojada sobre la vía del tren. El verdadero horror no es que desaparecieran.
El verdadero horror es que el mundo siguió girando. El Hesperus se marchó, la luz volvió a encenderse, y el comercio marítimo continuó su curso como si 3 vidas no valieran más que un barril de parafina. Apaga la pantalla. Vuelve a tu comodidad. Pero la próxima vez que escuches el viento golpear tu ventana con un poco más de fuerza de lo habitual, recuerda la silla de la cocina de Moore. Recuerda que el orden es solo una membrana delgada que se rompe con un cambio de presión. Los guardianes de Flannan no se fueron a otra dimensión. Se quedaron en la única que importa, la de la realidad cruda. Donde el agua está muerta, el frío quema y el silencio tiene la última palabra. Tú estás seguro, por ahora. Pero el faro siempre está ahí, parpadeando en la oscuridad, esperando al próximo que crea que puede dominar al abismo.